Experto, conocer los productos que utilizamos para trabajar y elegir aquellos que cuidan nuestra salud es esencial. Así que hoy Joan Valencia nos hablará sobre actualización de estuco y pinturas. En pocos minutos daremos inicio a esta capacitación. Para tener una mejor experiencia le recomendamos tener buena conexión a internet. Registre su asistencia en el link del examen. Tome nota. Escriba sus dudas en el chat. Active las notificaciones del grupo. Utilice auriculares de ser posible. Experto, diviértase y juguemos recordando nuestra infancia. En este juego vamos a escribir en los comentarios eso que hacíamos cuando éramos pequeños y nos encantaba. A nosotros nos encantaba, nos parecía genial jugar a las escondidas con nuestros amigos del barrio. Ahora, ¿a usted qué le gustaba jugar cuando estaba pequeño? Lo estaremos leyendo. Llegó Reinaldo el aguinaldo a esta Navidad. Recuerde que estamos en la recta final para elegir a los maestros que se van a ganar su llamada ganadora. Tan solo debe inscribirse y demostrar que está utilizando productos Corona y Grival en ese momento en su obra. Gane 10,000 pesos por cada producto que muestre la llamada. Experto, diviértase y juguemos recordando nuestra infancia. En este juego vamos a escribir en los comentarios eso que hacíamos cuando éramos pequeños y nos encantaba. A nosotros nos encantaba, nos parecía genial jugar a las escondidas con nuestros amigos del barrio. Ahora, ¿a usted qué le gustaba jugar cuando estaba pequeño? Lo estaremos leyendo. Experto, conocer los productos que utilizamos para trabajar y elegir aquellos que cuidan nuestra salud es esencial. Así que hoy Joan Valencia nos hablará sobre actualización de estuco y pinturas. En pocos minutos daremos inicio a esta capacitación. Para tener una mejor experiencia le recomendamos tener buena conexión a internet. Registre su asistencia en el link del examen. Tome nota. Escriba sus dudas en el chat. Active las notificaciones del grupo. Utilice auriculares de ser posible. Experto, diviértase y juguemos recordando nuestra infancia. En este juego vamos a escribir en los comentarios eso que hacíamos cuando éramos pequeños y nos encantaba. A nosotros nos encantaba, nos parecía genial jugar a las escondidas con nuestros amigos del barrio. Ahora, ¿a usted qué le gustaba jugar cuando estaba pequeño? Lo estaremos leyendo.
Llegó Reinaldo el aguinaldo a esta Navidad. Recuerde que estamos en la recta final para elegir a los maestros que se van a ganar su llamada ganadora. Tan solo debe inscribirse y demostrar que está utilizando productos Corona y Grival en ese momento en su obra. Gane 10.000 pesos por cada producto que muestre en la llamada. Hola expertos, bienvenidos a esta La Hora Maestra. Mi nombre es Andrea Velázquez y como siempre es un gusto poderlos acompañar en estos espacios de capacitación, de actualización. Y pues bueno, hoy estamos estrenando un super set, una super escenografía. Los estamos saludando desde las oficinas de Corona en Sabaneta, específicamente en las plantas de Sumicol. Y como pueden ver, maestros, para que se inspiren bastante, tenemos un brick de vidrio. Esto hace parte de un revestimiento especial de decoración para que ustedes lo tengan ahí presente, para que vean cómo este espacio se inspiren en esta escenografía tan bonita que tenemos la noche de hoy. Y pues bueno, vamos a arrancar entonces con este espacio. Y antes, pues recuerden acercarse a ese modem si se conectan a través de Wi-Fi para que tengan una conexión mucho más estable, o si se están conectando a través de un computador de mesa o un portátil y se pueden conectar a través de un cable, pues muchísimo mejor. Tenga a la mano lápiz y papel, porque al finalizar la transmisión vamos a realizar una prueba de conocimiento. Al finalizar el mes vamos a reconocer a esos maestros que estuvieron súper pilas en todas las transmisiones, que se conectaron y que obtuvieron el mejor promedio. Y pues bueno, maestros, ya ustedes están viendo aquí varias cositas que vamos a utilizar en este espacio. Y es que bueno, ya les hablamos y los actualizamos de pegantes. Ya hablamos de pegantes con María Victoria García, que nos acompañó. También ya les hablamos de impermeabilizantes, que nos acompañó Joan. Y pues bueno, en este espacio les vamos a hablar de uno también súper importante, que es estucos y pinturas. Vamos a actualizarlos, a recordarles esos atributos de cada una de estas categorías y hablarles de esos productos que de pronto no conocen o que son también muy nuevos dentro de nuestro portafolio. Y para eso pues tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en varias ocasiones, que ustedes ya conocen. Él es Joan Manuel Valencia. Joan, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, Andrés, muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Ya vamos entonces aquí con esta segunda participación un poco casi que consecutiva, pero siempre muy agradecido por tenernos en cuenta para exponer estos temas de cara hacia ustedes, expertos, que por supuesto también están ahí día a día acompañando nuestra marca, aplicando nuestros productos, sugiriendo los mismos. Entonces muchas gracias a ustedes y a ti también. Y bueno, antes de comenzar, Joan, les recordamos a los maestros que todas las dudas que tengan nos las pueden dejar aquí abajito en el chat. Vamos a tener un experto Corona que les va a estar resolviendo todas en la medida de lo posible. Ustedes ya saben que pueden ahí dejar todas las dudas que tengan respecto a pinturas, estucos y a estos productos que les vamos a contar en esta noche. Ahora sí, Joan, entonces empecemos hablando de estucos. Vamos a empezar hablando de estucos y pues bueno, siempre hemos escuchado hablar de que hay unos estucos que son estucos en polvo y otros que son estucos plásticos. Cuéntanos en qué momentos se debe usar el estuco plástico, en qué momento es recomendado usar el estuco polvo y digamos cuáles son esos beneficios y atributos de cada uno, porque es más, en qué casos es más recomendable entonces el polvo y en qué casos el plástico. Bueno, hay que tener en cuenta que los estucos, nosotros, al igual que los pegantes, manejamos un estuco que suple cada necesidad. Eso tenemos una gran fortaleza en nuestro portafolio de estucos. Y hay que tener también en cuenta otros aspectos al momento de elegir el estuco para nuestro espacio o para el espacio de nuestros clientes. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que Andrea o cualquier persona que está allí viéndonos en esta transmisión necesita estucar el interior de una vivienda. Ese, por ejemplo, puede ser un aspecto. Si ese estuco me va a brindar un beneficio, se puede aplicar en interior o en exterior de una residencia o edificación. Hay que tenerlo en cuenta porque pues hay estucos que nos dan una ventaja, y es que nos den mayor resistencia, por ejemplo, al tema de los rayos UV, al tema de la presencia de hongos o de moho en superficies exteriores, y hay algunos estucos que por su especificación y sus características técnicas perfectamente se pueden ubicar en ambientes interiores.
Otra parte que hay que tener en cuenta a la hora de elegir o especificar un estuco es, por ejemplo, la superficie sobre la cual la vamos a aplicar. No es lo mismo aplicar sobre una pantalla, por ejemplo, de concreto, aplicar sobre un ladrillo cocido de arcilla o un bloque de cemento, o aplicar sobre diferentes tipos de superficie. Ahí debemos tener en cuenta que nuestro estuco tenga muy buena adherencia, o el estuco que vayamos a elegir tenga muy buena adherencia sobre esa superficie, bien sea concreto, bien sea ladrillo, o bien sea una superficie que previamente fue tratada con otro tipo de materiales. Muy importante para evitar, por ejemplo, temas de desprendimiento. Ahora bien, mencionabas la pregunta del tema de cuándo elegir un estuco plástico o cuándo elegir un estuco en polvo. Aclaremos algunas diferencias entre estos productos. Los estucos plásticos tienen una gran ventaja, y es que son productos preparados, son productos ya listos para usar. Simplemente debo homogeneizar la mezcla en el recipiente y aplicarla en la superficie. Esto nos da un tema de rapidez en la aplicación al no tener que hacer la preparación con agua en este caso. Entonces eso es una ventaja. También que podemos hablar de los estucos plásticos. Estos estucos, por ejemplo, nos permiten también ser aplicados, muchos de ellos, en interiores y en exteriores. Tenemos una línea de productos también para exteriores, algunos protegidos con pintura, otros no tienen esa necesidad de ser pintados inmediatamente de su aplicación. Tienen componentes que los hacen muy resistentes a temas, por ejemplo, de vapores, de moho, de hongos o de algas, y ahí encontramos una línea de estucos que podemos dar un doble clic con ella en ese aspecto. Podemos trabajar de pronto algunas pequeñas texturas en las superficies con rollos texturizados con los estucos plásticos. Pero no dejemos de lado los estucos en polvo. O sea, no quiere decir que un estuco plástico sea superior a un estuco en polvo. Simplemente hay unas características que lo diferencian. Cuando necesitamos tener mayor capacidad de lleno en una superficie o trabajar capas un poco más gruesas, los estucos en polvo se convierten en una alternativa interesante en ese sentido. Vamos a poner este ejemplo. Muchos de nuestros expertos han trabajado con el famoso Stucor Max. Nos permite lograr un espesor total de 3 centímetros trabajando capas aproximadamente de 8 milímetros. Eso, por ejemplo, lograrlo en un estuco plástico o acrílico es difícil, ya que los estucos plásticos o acrílicos son estucos para capas especialmente delgadas, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar de los estucos en polvo? Tenemos un rápido fraguado en comparación de pronto con los estucos plásticos que hacen un proceso de secado. Entonces esto también nos va a permitir que ese proceso de fraguado de estos productos nos pueda permitir entregar la obra mucho más pronto en ese sentido. Pero vamos también a colocar este caso. Tenemos muebles en nuestro hogar. De pronto corrimos una mesa, corrimos una silla y infortunadamente pegó esa mesa, esa silla, ese mueble contra nuestra pared. Los estucos plásticos tienen una muy buena resistencia al tema de los impactos, ¿sí? Nos da esa ventaja también. Entonces, muy importante también tener en cuenta esos tipos de secado, capacidad de lleno que nos pueda generar, sobre qué tipo de superficie nos lo vamos a aplicar, en qué ambiente lo podemos utilizar. Perfecto, Joan. Entonces, con esto que nos acabas de decir, de diferencia entre el estuco plástico y el estuco en polvo. Por ejemplo, si tengo una pared, esta pared, y le quiero aplicar una textura, un acabado, un relieve, ¿cuál es más recomendado? ¿El estuco en polvo o el estuco plástico? Bueno, hay que hacer una salvedad, y es que, pues, como ya se mencionaba al principio de la transmisión, tenemos una superficie de RIC en vidrio. Pero vamos a suponer que no tiene vidrio, vamos a suponer que es una superficie la cual está repellada o revocada. Nuestros expertos en las diferentes zonas del país se asocian a ese tipo de términos, y que queremos hacer un proceso de estucado sobre esa superficie, que esté un poco más nivelada, más clara. Cuando quiero lograr texturas, por ejemplo, puedo recurrir mucho a lo que son los estucos ya preparados, plásticos. Allí tenemos entonces algunos de ellos, por ejemplo, nuestro estuco plástico, que lo podemos aplicar en la superficie, que con un rodillo para texturizar podemos pasar una superficie, puede ser vertical o en la parte de los cielos inclusive, donde nos da como esa sensación de textura un poco más robusta, que quedan como si fueran pequeñas gotas, ¿sí? O como si fueran, digamos, un sobresalido en la superficie. Con los estucos plásticos podemos hacer ese tipo de texturas o inclusive formas también.
con diferentes elementos que podamos tener a disposición. Comparativamente con los estucos en polvo, ya ellos pueden tener otras ventajas, pero preferiblemente para esas texturas nos podemos ir con el tema de los estucos plásticos. Perfecto, Giovanni. Ahí hay algo que también te quisiera preguntar y es lo siguiente. Hay algunos maestros que nos dicen, no sé, algunos estucos que pueden encontrar en la página web y que dicen, ve, pero es que yo no lo veo acá en ninguna parte, no sé, en Cali o en Bogotá. Es que yo el estuco molduras no lo encuentro acá en Bogotá, pero ustedes lo tienen en el portafolio. Entonces cuéntanos un poquito la razón, porque algunos están en unas zonas y en otras no. Bueno, hay que entender que nuestra geografía nacional en cuanto también a su clima en las diferentes zonas pues es muy variable, ¿sí? Tenemos en el centro del país departamentos como Cundinamarca, también Boyacá, y si nos vamos al extremo entonces nos vamos ya para la parte de la costa atlántica donde encontramos Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, etcétera, donde el clima ya es un poco más fuerte, más incidente. Entonces nuestros estucos lo ideal es que se puedan acomodar a esas diferentes digamos necesidades, especialmente con el tiempo de fraguado que puede tener. No hablamos de fraguado, quiero llevarlo quizás con un término más cercano a nuestros expertos, aunque técnicamente no sea el correcto, pero cuando hablamos de fraguado es ese proceso que todos conocemos como secado. Se demora, no se demora mucho para secar. Entonces hay algunos estucos que se pueden conseguir solamente en la región de Antioquia, en el eje cafetero, algunos solamente en la zona del valle, y hay algunos que pueden estar presentes quizás en la zona del valle, pero también, por ejemplo, en el centro del país. Allí lo que queremos garantizar es que los tiempos de fraguado, como comúnmente lo hemos dicho, los tiempos de secado, pues se adecúen también a esas diferentes necesidades climáticas de las zonas de nuestro país para que pueda permitir también ese tiempo de trabajabilidad que es lo que necesitamos. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos el estuco listo. Este es un estuco, por ejemplo, que se puede ver con presencia en zonas como el Valle del Cauca. Y tenemos un estuco listo que tiene un tiempo de trabajo de aproximadamente unos 30 minutos. Pero si nos vamos acá a la zona de Antioquia, encontramos, ejemplo, el estuco y molduras, donde es un producto con alto contenido de yeso que tiene un proceso de fraguado mucho más rápido, es decir, un tiempo de trabajo de aproximadamente unos 15 minutos, dependiendo también de condiciones de ubicación, 20 minutos. Entonces también eso nos ayuda a las diferentes necesidades y en las diferentes zonas del país que podemos encontrar. Perfecto, Giovanni. Aquí, Giovanni, entonces te quería hacer una pregunta. En el caso de las pinturas, o por ejemplo en el caso de los pegantes que también lo veíamos, Colora siempre dice, hay un producto para cada necesidad. En el caso de los estucos, ¿también aplica la misma premisa o hay otros factores como por ejemplo lo que es el tema del clima o la si es interior o exterior? ¿Hay como también hay un producto para cada necesidad o depende de otros factores? Sí, podemos indicar que tenemos un estuco para suplir diferentes necesidades. Vamos a poner acá nuestro estuco zócalo, técnicamente masilla impermeabilizante zócalo, que la mencionamos en el espacio anterior, donde tenemos un producto que, al igual que el estuco nevado, son productos que tienen componentes que ofrecen alta resistencia a la generación de hongos o de moho en la superficie, ¿sí? Tenemos un estuco con componentes que nos evitan eso, que perfectamente lo podemos llevar a zonas como el baño, lo podemos llevar a zonas como patios internos o que estén expuestas, pero en el caso de nuestro estuco nevado, es un estuco con altísima resistencia que lo podemos llevar para ambientes exteriores y que no requiere ser pintado inmediatamente. Queremos hacer esa aclaración de que no requiere ser pintado inmediatamente, sino salvo después de un año. Pero esta protección con la pintura se da es para mantener la estética de la superficie, pero no porque el estuco se vaya a ver deteriorado por factores como los rayos UV o por la misma agua lluvia o por estos cambios bruscos de temperatura que podemos encontrar en ambientes exteriores. Este producto perfectamente lo podemos aplicar sin necesidad de pintarlo inmediatamente, pero lo pintamos para mantener la estética del producto. Y tiene estos componentes que nos ayuda básicamente a eliminar casi el 100%, hablamos de ese margen muy pequeño, 99% de las bacterias, para evitar afectación. Si nos vamos aquí al estuco
Estucor estucoplástico, que es un hermanito, podríamos decirlo, menor del nevado y del estuco zócalo. Pues tenemos un producto que lo podemos utilizar en ambientes interiores, que nos adhiere muy bien sobre diferentes superficies, pantallas de concreto, repellos, revoques, ladrillos de arcilla cocida o bloques de cemento también. Volvamos también a aclarar, son estucos para capas un poco más delgadas, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta ese aspecto, pero que ya vienen preparados. Son productos bajo VOC, que no nos van a contaminar el ambiente y no va a generar una afectación a la salud de la persona que lo puede estar, en este caso, aplicando. ¿Dónde lo podemos utilizar? ¿En qué ambientes? Podemos utilizarlo en el interior de nuestras edificaciones, pero también en el exterior, protegiéndolo con una pintura para el exterior. Lo podemos llevar para esos fines también. Y por acá pues tenemos nuestro estuco mixto, que ya lo hemos mencionado, un producto en polvo. No requiere adiciones de caolín y esto es muy importante. Los estucos en términos generales en polvo no requieren caolín. El caolín se aplica es para darle un poco más de tiempo de trabajabilidad a los estucos, pero realmente no es que en su fórmula requiera el caolín, ¿sí? Estos son productos ya que tienen los componentes o los aditivos necesarios en el caso del estucor estuco listo, para que yo lo pueda aplicar directamente sobre una pantalla de concreto y que no necesite hacer el famoso puente de adherencia. ¿Qué es un puente de adherencia? Preparar la superficie en este caso lo podemos hacer con acrílico 30, acrílico 50, la arena en cemento, para generar una superficie donde se pueda anclar el estuco. El estucor con molduras, si lo vamos a aplicar sobre una pantalla de concreto, debemos hacer eso. Con este producto y con otros hermanos de la misma línea, no necesitamos hacer el puente de adherencia. Adhiere perfectamente en concreto, en ladrillos de arcilla o bloque, y nos permite trabajar un espesor total de hasta 1.5 centímetros. Perfecto. Que aquí, maestros, en la transmisión anterior les hablamos también, pero aquí vuelvo a hacer la cuñita, y es que recuerden que ya algunos de nuestros estudios los pueden encontrar en pequeñas presentaciones para esos arreglitos pequeños en la casa o con clientes no se van a pintar y que solamente vean algunos arreglitos pequeños que tengan que hacer. Esta es la presentación perfecta para que lo tengan a la mano para comprar el producto completo, sino estas presentaciones chiquitas para hacer los arreglos pequeñitos en el hogar. Y para continuar con pinturas, los vamos a invitar a ver el siguiente video. ¿Será que llevo la de siempre? ¿Y qué nos ha dejado la de siempre? Solo dolor de cabeza y alergia con ese fuerte olor. Mejor llevemos la pintura bajo olor de Corona. Esta vez elige la pintura que cuida tu salud. Con la tecnología bajo olor de las pinturas Corona, tu familia siempre estará protegida. Corona, hagamos que pase. Y bueno, maestros, después de haber visto ese pequeño corte comercial, muy bueno por cierto, vamos a empezar entonces a hablar de pinturas. Entonces, Joan, cuéntanos cuáles son qué recomendaciones nos das a la hora de elegir una pintura. Bueno, muchas veces no tenemos en cuenta algunos atributos que nos pueden ofrecer las pinturas, y quizás nos vamos por temas de la más económica en precio que podamos encontrar por galón, por puñeto, por cuarto. Pero realmente debemos tener en cuenta algunos aspectos al momento de elegir nuestra pintura para nuestro hogar. Por ejemplo, ¿qué espacio vamos a pintar? Si vamos a pintar un espacio interior, y si ese espacio interior va a estar expuesto, por ejemplo, a condiciones de humedad o no. Eso es importante, porque no es lo mismo pintar en el ambiente de una sala o de alcobas a pintar, por ejemplo, en la zona como un baño, en la zona como un patio interno donde hay condiciones de humedad. Entonces, ese espacio que vamos a pintar. También debemos tener en cuenta que en cuanto al espacio podemos hablar también de exteriores de edificaciones o de viviendas, donde las pinturas deben tener unas condiciones mínimas de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la generación de hongos, de moho, de bacterias que puedan afectar su desempeño, su aspecto, a las condiciones de los rayos UV, para que esa pintura no se vaya a ver afectada, por ejemplo, el color, no se vaya a ir deteriorando tan fácilmente en el tiempo,
y que tampoco se vaya a craquelar o se vaya a fisurar por efecto del contacto con los rayos UV. Entonces necesitamos un muy buen desempeño. ¿Cuántas personas habitan la residencia? Eso es importante, y si tenemos presencia de niños, presencia de mascotas, porque esto nos puede ayudar a que sea una pintura con mayores características de limpieza o lavabilidad, o que sea una pintura con mayores características en el tema básicamente de cobertura. Vamos a cambiar un color ejemplo, un tono oscuro, vamos a matizarlo, lo vamos a tener un color claro. Es importante saber ese tipo de cosas para que al momento de la asesoría la persona que nos atienda en los puntos de venta pues tenga claro también qué alternativa podemos utilizar allí para nuestra necesidad, para nuestros requerimientos. Perfecto, Joan. Y algo ahí súper importante, como dentro de esas recomendaciones, es recordar a los maestros que todas nuestras pinturas son bajo volumen. Y esto es supremamente importante, y eso les quiero contar que hace poquito que estuvimos en Bogotá, que me encantó, que por cierto a todos los saludo, que gracias por habernos recibido tan bonito, a todos los maestros de Bogotá, mil gracias, de verdad que me sentí, mejor dicho, súper querida allá con ustedes. Y pues bueno, un maestro que nos contaba su experiencia y que nos hablaba antes del tema de salud. O sea, él llegó, mejor dicho, con un problema en los pulmones serio, y que le agradezco enormemente que haya tomado la decisión de pararse ahí al frente y contar su experiencia y su testimonio, y hablarles a los maestros de la importancia que es el tema del bajo olor, que posiblemente ahora ellos lo ven como que, ay sí, el bajo olor y la salud, pero que luego cuando no la tenemos es que nos damos cuenta de la importancia de cuidar nuestra salud, porque definitivamente sin ella no tenemos nada. Entonces aquí, maestros, es invitarlos a que la salud no lo mencionamos solamente, el bajo olor no solamente es un beneficio para el cliente final, para poder usar sus ambientes tranquilos, sino que es también pensando en ustedes, pensando en su salud, porque ustedes constantemente aspirando pues ese olor de la pintura, ese olor tan fuerte, pues obviamente a futuro van a ver de verdad el efecto malo que tiene en su salud. Entonces recordarles eso, todas nuestras pinturas son bajo olor, y que es un atributo súper importante para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de la elección y la recomendación para sus clientes. Bueno, Joan, entonces ya hablamos como de las recomendaciones. Por acá tenemos como que varios elementos chéveres de los que queremos hablar, y una de ellas es el de pintura profesional acabado de oro. Cuéntanos esa pintura, en qué casos es recomendada. Bueno, debemos tener en cuenta que esta pintura profesional en primera mano y acabado es una pintura que perfectamente la podemos llevar a ambientes interiores, que cumple con todas las especificaciones y normativa respecto a la NTC 1335, que nos habla sobre las tipologías de pinturas de uso interior. Allí ya se habla de las pinturas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y unos requerimientos mínimos que deben presentar. Esta pintura la podemos utilizar para dar esas primeras manos donde necesitamos una mejor cobertura, ejemplo, necesitamos matizar un fondo oscuro, pero que tranquilamente la podemos dejar de acabado final porque nos da una muy buena facilidad de limpieza. Entendamos la lavabilidad en una pintura es como la facilidad de remoción de una mancha que puede tener la pintura en una superficie sobre la cual se haya aplicado. Es una pintura considerada a la luz de esa norma tipo 1, pero que nos da esa posibilidad no solamente de matizar o de colocar esas primeras capas, sino que con la misma pintura podemos dar ese acabado final. Por ejemplo, a aquellos espacios donde se requiere una frecuencia de limpieza un poquitico más alta, ¿sí? Podemos hablar en ese sentido. Este tipo de pinturas, y cuando hablamos de temas de cobertura, debemos tener en cuenta lo siguiente. La cobertura en una pintura es la capacidad que tiene la pintura de cubrir una superficie, pero con la menor cantidad de producto. Ejemplo, si yo hablo que esta pintura tiene una capacidad de cobertura del 97%, quiere decir que en una primera mano me puede cubrir el 97% de esa superficie, y que con dos manos tengo una superficie digamos cubierta en su totalidad. Esto nos ayuda también a ahorrar manos del producto. Muchas veces pensamos que la mejor pintura es la de mejor lavabilidad, o que por ejemplo si es una pintura tipo 1 que nos ofrece
un tema de alta lavabilidad la mejor, no, la mejor es de acuerdo a lo que necesitemos, cobertura, alta lavabilidad, alta asepsia, como ya lo vamos a ver con nuestra pintura antibacterial y antiviral, ¿sí? Entonces de acuerdo a eso lo utilizamos. Aquí tenemos el ejemplo con este tipo de pinturas donde simplemente vamos a tratar de ilustrar este tema, y hay que aclarar algo. Aquí la estamos sacando directamente del envase, del recipiente, y muchos maestros dirán, bueno, pero ¿por qué no está preparada con agua? ¿Por qué no se hizo la preparación con agua? Si yo quiero aplicar la pintura sin la necesidad de hacer la dilución con agua, lo puedo hacer. Sin embargo, para mayor trabajabilidad se recomienda la dilución con agua, y normalmente nuestros expertos lo hacen de esa forma, para que sea mucho más trabajable, para que no nos pese de pronto tanto el rodillo cuando vamos a hacer la aplicación, pero tengamos precaución. No podemos excedernos en la cantidad de agua que debemos aplicar al recipiente. Vamos a colocar un ejemplo con este galón. Aquí vamos a interrumpir un poco la aplicación. Tenemos un galón o tenemos un puñete de pintura. La recomendación máxima de dilución es el 25% del tamaño de ese recipiente. Un galón son 4 cuartos. Quiere decir que la cantidad de agua que le debemos aplicar a este galón debe ser máximo un cuarto de agua. Y lo mismo podemos hacer con el tema de los puñetes o de los cuartos. No podemos excedernos porque eso nos puede afectar el desempeño de la pintura, nos puede afectar la cobertura en caso tal, y pues naturalmente el agua no pinta, el agua se evapora y pues no nos va a quedar una superficie lo suficientemente protegida. Entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de aspectos. Cuando tomamos la parte del rodillo y hacemos la aplicación en la superficie distribuyendo la pintura, miren que sin embargo, aunque la pintura no haya tenido su proceso de secado completamente, ella me va dando ideas de cómo puede ser la cobertura en este tipo de superficie, ¿sí? Cómo nos va dando la cobertura en este tipo de superficie. Acá la tenemos. Naturalmente, cuando ya mi primera mano esté seca, el color se va a asentar un poco más, la pintura se va a asentar, nos va a permitir identificar cómo fue el tema de la cobertura en la superficie. Eso es lo que hablamos con tema de cobertura, que con la menor cantidad posible de producto yo pueda tapar, matizar un color, cubrir una superficie donde tenemos la mejor eficiencia del producto. Este es el tema, pues a grosso modo, de la cobertura que podemos encontrar en una pintura. Entonces con 2 manos matizamos una superficie o cambiamos un color y tenemos un color un poco más claro. Perfecto, y ahí pues nuevamente yo ya lo mencioné, pero y lo recalco, y es que entonces nuestras pinturas, hay una pintura para cada espacio, para cada necesidad, y ahí lo vemos entonces. Ya sabemos entonces que estas no tienen muy buena cobertura, y aquí ya lo vimos con esta muestra que nos acaba de contar Joan. Y pues bueno, Joan, ejemplo, ya hablamos aquí entonces de la cobertura. Y ahorita también hablamos de la textura que me puede generar, o cuál es como el ideal, el estuco ideal para, si yo quiero crear una textura en la pared con un estuco, cuál es el ideal, ¿cierto? Ahora cuéntanos si con nuestras pinturas hay una pintura que sea ideal para crear ese acabado texturizado en la pared. Bueno, en el mercado indudablemente encontramos diferentes productos con los cuales se pueden realizar texturizados, no solamente en usos interiores, sino también exteriores. Sin embargo, algunos de estos productos requieren de cierta experticia, de cierto manejo, de algunas herramientas, por ejemplo, como llanas, y también de un tiempo un poco más prolongado para hacer el proceso de aplicación. No quiere decir que sea malo, simplemente son características que podemos encontrar en algunos de los productos del mercado. Cuando quiero lograr una textura que sea de fácil aplicación, que tranquilamente lo pueda llevar para el interior de mi vivienda como un nicho, en un muro completo de una sala, o lo quiero llevar, ejemplo, para la parte de una habitación, o si quiero hacer una aplicación con textura, que no sea de pronto muy invasiva la textura, pero que me quede con esa superficie agradable en los cielos de los balcones, en las fachadas de las casas, edificios o obras,
pues podemos recurrir a nuestro acabado texturizado Cover Up, ¿sí? Que este acabado texturizado nos permite que se pueda aplicar como si fuera una pintura de esa facilidad, con una brocha, con un rodillo para texturizar, y que básicamente pues sea un producto que lo podemos utilizar en interior y en exterior, que nos puentea también pequeñas fisuras que hayan quedado en ese repello, en ese rebote en el ambiente exterior, que es un producto base de agua, con lo cual podemos lavar las herramientas tranquilamente también con agua, y que pues ahí no se nos va a perder, y que tenemos también pues un producto con un muy buen rendimiento por galón o por cuñete para la superficie que vamos a aplicar. Perfecto, Joan, o sea, mejor dicho, esta pintura podemos decir que le rentabiliza al maestro su trabajo, porque, a ver, digamos que si no fuera con esta pintura, ¿cuáles serían como los pasos normales de un maestro para crear ese acabado texturizado? Lo que me estoy imaginando es aplicar el estuco, y con el estuco luego aplicar el estuco, luego pasar la llana, hacerlo rápido, porque entonces se te va a secar el estuco, entonces hágale rápido para que poder trabajar y vaya aplicando paños y paños y paños, y luego al final el acabado con pintura. Sí. Mientras que con esto ya nos estamos ahorrando todo ese proceso, maestros, de la llana y el estuco y la mezcla y no sé qué pase texturizado, sino que ya usted tiene su superficie lisa, preparada, con las condiciones adecuadas, y así no con brocha o rodillo, aplicar entonces ese texturizado súper fácil, y que definitivamente pues les va a rentabilizar mucho el trabajo. Claro, la ventaja es que ya tenemos un acabado con un color en específico. Ya tenemos productos que podemos encontrar en color blanco, en rojo colonial, en amarillo oro, en pasaje, que son algunos colores muy tradicionales que podemos encontrar en este tipo de acabados texturizados, que como lo referimos al principio, la textura no es una textura muy robusta. Cuando queremos hacer de pronto texturas robustas, o cuando queremos lograr de pronto otro tipo de acabados, por ejemplo, esgrafiados, ya tenemos que recurrir a otros productos. Pues aquí que tiene una textura muy bien trabajada, diferenciada de lo que normalmente encontramos, que pues, en el mercado es difícil encontrar una pintura teniendo también una textura por el espesor que se trabaja en el tipo. Aquí lo que podemos, como para tratar de ejemplificar nuevamente a nuestros expertos, es como verificar este contenido. Miren que aquí lo estamos haciendo con este mezclero, estamos homogenizando simplemente la mezcla. Importante o recomendación, la medida de lo posible para tener una mejor textura, no aplicarlo o no diluir la pintura o el acabado texturizado con agua. Entonces podemos ver la textura como si fueran unos pequeños granos. Sí, se ve como granulosa, no es completamente lisita su textura, sino que es como granulosa. Exactamente, entonces entre 2 o 3 capas podemos lograr un acabado completamente con una textura. Importante también hacer una aclaración en este sentido, y es que hay algunos rollos que nos van a permitir generar una mejor textura en este caso, ¿sí? Hay rollos que pueden utilizarse para este fin, donde nos va a generar una mejor distribución. Para el ejemplo lo estamos haciendo con este rollo de felpa, pero pues hay rollos que nos pueden dar como mejor ese acabado. Empapamos muy bien nuestro rodillo, aquí lo hicimos solamente hasta casi la mitad del producto, para que podamos generar una distribución adecuadamente de la textura en la superficie. Sí, vamos a correr acá esta mesita, esta tapita, a correr esto, lo llevamos en este sentido, en este aspecto. Tenemos que tener en cuenta algo: cuando hacemos mucha presión en el rodillo, pues se nos va a caer la textura en el rodillo. Cuando hacemos menor presión, vamos a generar la distribución del producto en la superficie. Entonces probablemente veamos que en la primera capa esta textura, aunque se ve, no se ve como tan completa, y eso es porque ya la segunda capa del producto nos va a ayudar a hacer como este lleno, ¿sí? Básicamente, y nos va a dar el acabado que queremos lograr en el mismo, ¿sí? En este caso vemos que acá vamos a distribuirlo un poquito en la superficie para que nos quede como mejor en este caso. Muy bien.
Le estamos aplicando una superficie que es una superficie lisa, una pequeña placa de madera, pero pues naturalmente en la superficie, en repellos o en un muro que tenga una mayor porosidad, se alcanza como a notar o se alcanza a percibir la textura. Ya cuando nuestro acabado texturizado tenga su proceso de secado natural, que se asiente un poco más, ahí ya podemos verlo con una mejor definición y con una segunda capa cruzada que nos ayude como a hacer ese relleno en los espacios donde no alcanzamos en la primera, pues ya tenemos un acabado completamente. No, o sea, ese producto está súper chévere. Y no solamente rentabiliza por el tiempo pues que el maestro se va a demorar mucho menos logrando este acabado, sino también pues en el cliente, porque al final pues no va a tener que comprar tantos materiales, sino que con esto pues tiene el paquete completo para lograr esa textura. Entonces ahí ya saben maestros que con Cover Up pueden lograr esos acabados texturizados en menor tiempo, con mayor pues rentabilidad, mucho más fácil. Ya saben que está este producto súper bueno. Y como lo mencionaba André al principio, pues tenemos un producto bajo VOC, bajo olor, que ayuda al cuidado del medio ambiente y también de la salud del pintor y de quienes habitan los espacios, que es muy importante hacer también ese doble clic. Así es. Entonces los invitamos a ver un videito pequeñito donde les mostramos como ese paso a paso que nos acaba de mostrar Juan, pero un poquito más especificado. El acabado texturizado Cover Up está diseñado especialmente para proteger y decorar superficies en interiores y exteriores. Produce una capa fuerte y duradera que sella y elimina mapas, poros, imperfecciones y grietas, tanto en superficies nuevas como viejas. Cover Up repara fisuras, es antihongos y antialgas, no requiere aplicación de estuco, tiene bajo olor, alta resistencia a la intemperie, es flexible y tiene alto cubrimiento. Para aplicar, la superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada. Las superficies con problemas de cohesión que producen polvo, caleo o entizamiento deben consolidarse con un sellador. Aplique Acrylcore 50 Corona, diluido en relación un volumen de este por 4 volúmenes de agua. Esto asegura una excelente adherencia del acabado texturizado Cover Up al sustrato. Antes de aplicar, mezcle el producto con espátula o palustre hasta obtener un líquido uniforme. No es necesario diluirlo. Finalmente, puede aplicarlo por los métodos tradicionales de brocha, rodillo o pistola. Para una mejor textura, usar un rodillo de felpa gruesa o los rodillos especiales para texturizados. No intente obtener un efecto de textura en el momento inicial. Aplique una segunda capa hasta alcanzar el espesor deseado. Siempre mantenga el rodillo completamente cubierto de producto. Poca presión sobre el rodillo dará una textura profunda y espesa, mientras que mayor esfuerzo sobre el rodillo dejará una textura más fina. Bueno maestros, luego de haber visto ese video donde les mostramos el paso a paso de la aplicación de Cover Up, pues les traemos este producto, bueno, que no es tan nuevo, digamos que se renovó su fórmula y se mejoró de una manera bastante buena.
Entonces, Joan, cuéntanos un poquito de esta novedad que tenemos en esta pintura. Bueno, cuando hablábamos al principio de importante saber qué espacio es el que vamos a pintar o si requerimos lavabilidad o asepsia, cuando hablamos de asepsia, estamos hablando de la pintura antibacterial, antiviral. Es importante tener en cuenta eso. Esta pintura tuvo, como ya lo mencionas, André, tuvo su renovación en su fórmula. Esto nos permite que no solamente nos pueda hacer el proceso de eliminación de un porcentaje muy alto de bacterias, 99.9% de bacterias, sino que también nos ayude a inactivar el famoso virus que genera la enfermedad del COVID, que es el SARS-CoV-2 en este caso. Hablamos de inactivar, o sea, como ya lo hemos mencionado en espacios anteriores, cuando yo tengo una superficie donde está aplicada esta pintura, si llega una partícula del virus y se aloja en esta superficie donde está aplicada la pintura, a los 10 minutos, pues lamentablemente estas partículas del virus se inactivan. Y al inactivarse, pues lamentablemente el virus termina muriendo, ya que pues necesita tener una atmósfera ideal para poder reproducirse, no el encontrarse en esa superficie, en esa atmósfera ideal para reproducirse, pues termina muriendo. Por eso hablamos de la inactivación de ese tipo de virus, también del H1N1, que es producto, es el que produce también la influenza. Entonces ahí tenemos una particularidad, no solamente cumple funciones antibacteriales, sino que también cumple funciones que nos ayudan a inactivar estos virus, pues que como ya lo hemos visto nosotros, lo venimos aquí todavía padeciendo, pero ya con mejor optimismo en esta pandemia. ¿Para qué espacios sería ideal este tipo de pinturas? Queremos pintar quizás un centro veterinario, donde necesitamos muy buena asepsia y facilidad de limpieza. Queremos pintar un quirófano, un centro médico, un centro odontológico, gimnasios o ese tipo de lugares, pues la pintura antibacterial, antiviral está llamada para ese fin. Vamos a hacer un comparativo simplemente. Si trabajamos de pronto pinturas que el olor para ese tipo de espacios puede ser un poco más fuerte o que puedan tener componentes un poco más fuertes, eso lamentablemente va a incidir en que las personas no puedan habitar ese espacio o no lo puedan utilizar. ¿Sabes, André, qué tan costoso puede ser para un quirófano, para una veterinaria, no poder utilizar ese espacio durante muchos días hasta que se disipe el olor? Eso pues refleja unos costos o unos gastos para las personas que realizan la actividad en ese sitio. Con este tipo de pinturas, como su proceso es de bajo olor o su característica es el bajo olor, y tenemos aquí pues también este apellido que se llama cero, que tenemos cero VOC, es decir, tenemos un porcentaje de componentes contaminantes igual a cero. No nos va a generar esa contaminación en el ambiente o a las personas. Yo soy un maestro, un pintor, me contratan para pintar ese quirófano. Pues básicamente yo no necesito caretas o elementos especiales de protección. Esos espacios se pueden poner en servicio mucho más rápido y me permite también la limpieza con diferentes elementos. Vamos a en estos espacios con yodo, con hipoclorito, es normal que se utilice para la desinfección o la limpieza, y la pintura perfectamente me la resiste. Pero, ¿qué pensarán las personas en sus casas? Bueno, esto solamente es para esa área, ¿cierto? Queremos llevarla para nuestro hogar, habitaciones, la parte de la sala, donde tenemos de pronto alguna persona que padece alguna enfermedad y que necesitamos un espacio lo suficientemente aséptico. También para ese tipo de áreas los podemos llevar sin ningún problema, manteniendo nuestra promesa de valor, y es cuidar la salud del experto pintor y también de quienes habitan los espacios, y que no tengan que desocuparlos mientras se hace ese proceso por efecto del olor que puede generar. Perfecto, y ahí nos va a dar como un dato curioso, maestros, que decía Joan ahorita, muy importante, y es cuánto puede costar pues un quirófano para un hospital o en una veterinaria. Y es que, por ejemplo, acá en Medellín, para los que conocen, el Hospital Pablo Tobón Uribe, sus unidades de cuidados intensivos fueron todas pintadas con nuestra pintura antibacterial viral. Entonces,
es una muy buena opción para estos casos, pero como dije yo, pues también quien quiera, digamos que cuidar a su familia y que obviamente pues ese atributo de que es antibacterial viral en estos tiempos, realmente también lo puedo pensar como que ve, sería una buena opción para el cuidado de mi familia y también pues sus hábitos. Bueno, Joan, ya para finalizar, vamos a ver un videito antes sobre esta pintura antibacterial viral. Y bueno, expertos, ya les contamos todo, hablamos de estucos, hablamos de pinturas, de esas novedades. Maestros, ya entonces damos por finalizada esta sesión. A todos mil gracias por habernos acompañado. Joan, como siempre, gracias por acompañarnos y pues por supuesto que siempre eres bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación al conversatorio, porque quisimos que fuese de esa manera un conversatorio muy ameno, cercano para nuestros expertos. Y a nuestros expertos los invitamos para que sigan conectados con nosotros, para que sigan pendientes de pronto de novedades, de productos que se puedan lanzar al mercado próximamente. Entonces nada, nos veremos en una próxima oportunidad y gracias por la invitación nuevamente. Hasta luego, maestros, que estén muy bien. Nos sentimos orgullosos de verlo crecer, aprender y adquirir todo eso que siempre ha querido para usted y su familia. Así que hoy le decimos, asista, capacítese y certifíquese con Corona.